Buenas tardes, me encuentro en las instalaciones de Repretel con la periodista Helen Solano, quien lleva 10 años de cubrir salud. Mi nombre es Nabil Mayorga y me encuentro con mi compañera Fremiot Jiménez. Iniciamos con la entrevista. ¿Cómo se prepara una nota de salud? Bueno, la pregunta que usted me está haciendo es bastante amplia, sin embargo, como toda nota, uno lo primero que hace es buscar el tema, buscar la información, llamar a las fuentes, verificar los datos y una vez que ya uno pues tiene toda la información, se reúne en ese caso con los jefes de información, dependiendo por supuesto de la edición, si es de mediodía o si es para las 7 de la noche o para la edición de la matutina. eh, Se conversa con él, se le da algunas indicaciones de cómo quiere que va a ser el enfoque de la nota. Luego uno sale a hacer la redacción de la nota, a tratar de también de alguna manera conseguir las entrevistas y todo el material que se consigue en algún centro médico, en la calle, en diferentes lugares, dependiendo de la noticia como sea. Y luego uno viene al canal, redacta la nota y luego hace la edición. Por supuesto que este proceso se hace muy corto porque estamos hablando de información que va de una nota que es transmitida para el mediodía o para la noche, donde no necesita un proceso de postproducción o preproducción o la elaboración más detallada como si fuera en el caso de un reportaje, que por supuesto sería completamente diferente. Para cubrir nacionales, ¿qué es lo más importante que hay que tomar en cuenta? Hay que ser una persona muy actualizada, estar realmente muy pendiente de los periódicos, del internet ahora, de la televisión, ver todos los medios de información. También por supuesto estar pendiente del correo electrónico y estar constantemente llamando a las fuentes porque al cubrir temas nacionales uno en cualquier momento pues puede cometer el error de que se le pase una información que sea de suma importancia. En el caso de salud, en mi caso personal yo tengo 10 años de hacer salud, conozco todos los médicos del país, los hospitales, las fuentes muy bien y pues de alguna manera se le va facilitando conforme pasan los años para uno poder tener la información a tiempo y en muchas ocasiones he tenido primicias como en el incendio del Hospital Calderón Guardia. Yo junto con dos compañeros más hicimos la investigación que al final dio al traste con la persona que en ese momento cumple una condena de 20 años, quien fue Juan Carlos Ledesma, quien quemó el centro médico. Y bueno, a raíz de tener esa primicia, de poder llegar de primera a este centro médico a las 4 de la mañana, cuando aún no habían sacado los cuerpos, obtuvimos un premio a nivel nacional, el Jorge Vargas Llené, un reconocimiento público en el año 2006. En las notas de salud, ¿cómo hace para que el público ponga atención a ese tipo de notas? El salud es algo que realmente interesa muchísimo a la gente, tomando en cuenta que una de las cosas más importantes es la salud. Hay que ser atractivo, hay que buscar enfoques diferentes, hay que tratar de enfocarse en lo que le perjudica o le beneficia a una gran mayoría y además de eso tratar de buscar tomas que sean atractivas, que el lenguaje sea muy sencillo porque a veces los médicos hablan un lenguaje muy técnico y eso es difícil, por supuesto dificulta de alguna manera a las personas que lo están viendo y lo están escuchando, así que hay que jugar con una serie de elementos para lograr tener una nota atractiva, que sea bonita y también siempre historizar, siempre utilizar una persona como ejemplo, porque cuando uno no deja de lado la parte humana, la nota no solamente se le enriquece, sino que es más fácil para el televidente poder entender. ¿Cuál de las dos prefiere cubrir, nacionales o salud? Bueno, a mí personalmente, a través de la historia he hecho nacionales en general de todo. Actualmente yo cubro salud y educación, pero sin lugar a dudas educación porque, perdón, sin lugar a dudas salud porque me ha dado la oportunidad de estar, de ver más de 200 operaciones en vivo, tener la posibilidad de estar con los médicos dentro de sala de operaciones y haber recabado una gran cantidad de información que me permite de alguna manera pues hablar con propiedad en el área de salud y de tener la ventaja de que si no puedo buscar mucha información en internet, yo ya estoy seguro de lo que sé porque a lo largo de los años he ido recabando la información y tengo el conocimiento y tal vez pueda hacer o una nota constructiva o una crítica realmente de una forma más objetiva. En diciembre, con las comidas típicas de Navidad, ¿cómo hace para que el público pueda incrementar esas notas de salud?
Bueno, salud aquí, por ejemplo, en Noticias Repretel es un tema que tratamos en todas las ediciones con muchísima importancia por lo que les mencionaba anteriormente, que es un tema que le gusta mucho a la gente y tiene mucha afectación. Sí se aumenta en la época de Navidad porque no se puede dejar de lado que en esa época aumentan muchísimas enfermedades. Nada más por darle un ejemplo, una de las patologías que para esta época aumenta son las personas que tienen problemas en el páncreas. El páncreas se ve inflamado por los excesos en las comidas. A veces hay gente que se excede con el licor, que es un problema bastante grave en Costa Rica, y hay otras personas que se exceden con los chicharrones, la carne de cerdo, los tamales, la grasa en exceso, y entonces las personas que ya pues tienen una predisposición o tienen algún tipo de debilidad podrían verse aumentada su enfermedad. En el caso del páncreas, las personas que tienen problemas de piedras en la vesícula, las personas que tienen problemas de úlceras gástricas también se ven afectadas para esta época también por el consumo excesivo, que se sabe que aumenta un 50% para la época de Navidad. Ahora con la ley de no tener comidas chatarra en las escuelas, ¿cómo hacen para que los padres también lo apliquen en las casas? Bueno, en el caso mío yo he tratado de hacer algunas notas. Personalmente yo estoy de acuerdo con que exista un cambio de alimentación drástico en los centros educativos, porque el 40% de los niños, de las personas obesas en Costa Rica, significaría que si no se corta eso a tiempo va a llegar a ser una epidemia como en Estados Unidos y otros países. Fue un cambio muy radical y ha sido bastante duro. Hemos hecho algunas informaciones, algunas notas. Por ejemplo, en algunos centros educativos están aprovechando los vendedores ambulantes para vender por medio de la malla alimentos que son prohibidos, la comida chatarra. Otros dueños de sodas han tenido que del todo cerrar la soda porque los alquileres que pagan 300.000, 400.000, hay algunos lugares que pagan hasta 700.000, es sumamente elevado el costo y no les da a ellos. Viendo toda esa problemática que engloba este tema de cambio de cultura en la alimentación, el Ministerio de Salud y en este caso el Ministerio de Educación Pública toma la determinación de hacer este reglamento, que si bien es cierto este año no se está cumpliendo como debe ser porque apenas está iniciando y es un lapso donde los estudiantes tienen que acostumbrarse, a partir del próximo año, si el Ministerio de Educación espera y de Salud también, que los estudiantes en general tengan un cambio de alimentación. Es difícil porque realmente la alimentación comienza desde la casa y si a uno en la casa pues le enseñan a comer ese tipo de cosas, para el estudiante va a ser muy difícil que de la noche a la mañana llegue a buscar una verdura o una fruta de lo que en la casa no se consume. ¿Sigue usted los consejos de sus notas de salud? Pues sí, trato de seguirlo, soy vegetariana de nacimiento. Mis papás me acostumbraron a no comer carne, mi papá es especialista en salud y por eso probablemente tenga por ahí las raíces de que me guste mucho hacer salud y el conocimiento, porque desde niña escuchaba a mi papá, a mi hermana hablar mucho de los temas de salud. Entonces, uno en esa profesión cuesta mucho cuidarse. Una de las cosas que me he propuesto por lo menos es hacer las 3 tiempos de comida. Vea, hasta ahora no he podido almorzar por el trabajo y ya voy para una reunión, la reunión de la 1:30 de la tarde, entonces es difícil, pero uno debe tratar de cumplirlo porque es muy feo usted estar predicando algo si uno realmente no lo está haciendo. ¿Cuál es el tema de salud que más le ha costado cubrir? Bueno, una de las entrevistas que recuerdo que más me costó cubrir fue cuando vinieron los médicos que operaron a Diego Armando Maradona a Costa Rica. Ellos son especialistas en cirugía bariátrica, son los médicos que hacen las operaciones para hacer el estómago de las personas pequeño, y fueron los médicos que le hicieron el estómago a Diego Armando Maradona pequeño. Ellos le hicieron un bypass gástrico, que es el nombre de la cirugía. Ya había tenido la oportunidad de haber grabado unas 5 operaciones, inclusive grabar a unos brasileños que habían venido al Hospital Calderón Guardia a hacer esas operaciones. Entonces recuerdo que me mandaron a mí porque dijeron, probablemente en el canal o en noticiero no hay otra persona que esté más capacitada para entrevistar en una forma pues decente e inteligente a estos médicos. Ellos vinieron a operar a algunos pacientes en Costa Rica. Dentro de eso operaron a 3 hermanos de Guanacaste, que los 3 tenían problemas de obesidad mórbida, y al final pues la nota me salió como esperaba, inclusive con un gol de Maradona que metimos dentro del reportaje, que nos hacía llamativo, y eso era lo más importante, que eran realmente pues médicos con mucha preparación y que habían innovado a nivel mundial este tipo de cirugía.
Se puede pensar que cubrir salud es sencillo, pero ¿qué es lo que hay que tener para cubrirla? Y cubrir salud no es sencillo, uno tiene que estarse alimentando, tiene que estar leyendo muchísimo, hablando con los médicos. Es complicado porque a veces a usted le explican muchas cosas en una terminología médica. A veces a mí misma me pasa que se me salen algunas palabras y trato de controlarme porque sé que si yo hablo, por ejemplo, de patología, la gente no va a saber que me refiero a una enfermedad, o que si estoy hablando tal vez de un paro cardiorrespiratorio, la gente no va a entender esos términos. Entonces uno tiene que tratar de leer mucho y saber cómo explicarlo de una forma muy sencilla, que si un niño de 4 o 5 años lo está viendo, el niño le está entendiendo y sabe qué es lo que usted le está diciendo. ¿Quiénes son sus fuentes en notas de salud, por ejemplo, para la gripe H1N1? Bueno, por supuesto que en este tema que ha sido este año de trascendencia a nivel nacional, porque valga la redundancia que este año han habido más muertes, llevamos 6 muertes por personas con H1N1, está el H3N2, está el tema de la influenza y bueno, hace poco que ya, la semana pasada que se comenzó en este caso, a vacunarse a todos los costarricenses, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social vienen a ser, digamos, las principales fuentes en este tema. ¿Cuál es el tema de salud más difícil de cubrir? Bueno, en realidad, cuando son cosas que son de innovación, me parece a mí, no hay ningún tema difícil en salud, sino cuando se está innovando en alguna área y es una cirugía nueva o compleja, es donde quizás es más difícil. Una de las cosas que es difícil cubrir son los trasplantes, que cuesta bastante que le den a usted los permisos para poder entrar a la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Que en el caso mío tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a entrevistar al primer trasplante de corazón que se hizo hace poco, que es un muchacho que se llama Edier, que es de un sector para arriba del Hospital Calderón Guardia, y tener la oportunidad de compartir con él y cumplir el sueño que él quería, que era que le lleváramos un jugador de Liga Deportiva Alajuelense, y con una camiseta autografiada, por ejemplo, del equipo rojinegro. Ese tipo de permisos son difíciles de conseguir porque la persona tiene que estar de acuerdo, tiene que haber un consentimiento de la familia por escrito, tiene que haber un consentimiento de los médicos tratantes porque puede estar en riesgo. Para esta oportunidad los médicos valoraban si era mucha la emoción que él iba a sufrir o no al ver a un jugador y todo lo demás. Entonces esas notas son difíciles de cubrir, pero por eso que lo caracteriza, por eso que lo envuelve, porque son pacientes muy delicados y los permisos que se necesitan son bastante difíciles de conseguir, porque por supuesto que el médico siempre va a estar de por medio la vida de la persona. ¿Qué consejo nos da a nosotros los futuros periodistas para cubrir salud? Bueno, creo que para cubrir salud uno tiene que sentirlo, le tiene que gustar la medicina, le tiene que gustar el poder darle recomendaciones a la gente. Una de las cosas más bonitas que a través de salud he podido hacer yo, y es lo que más me llena de satisfacción, es que pude ayudar a mucha gente, porque hay muchas personas que están enfermas. Por ejemplo, hoy hice una nota de un hombre que tiene cáncer en la próstata, es una persona que tiene 7 enfermedades, es un señor de Limón, y le dieron la cita que él tiene para el cáncer de próstata hasta el año 2020. Entonces, cuando uno se topa ese tipo de historias o ese tipo de casos, es donde uno se da cuenta que lo más importante en el caso de salud es, si usted encuentra una problemática, buscarle una solución y tratar de ayudar a una persona. Me parece que una de las cosas que se rescata y de las cuales es muy bonito en el área de salud es que uno puede servirle a las demás personas, y si uno de por sí ya trae esa vocación o le gusta eso, pues usted puede a través de la medicina ayudar a muchos pacientes. Bueno, eso fueron las palabras de la periodista Helen Solano, quien nos dio su opinión sobre cómo cubrir notas de salud. Buenas tardes, me encuentro en las instalaciones de Repretel con la periodista Helen Solano, quien lleva 10 años de cubrir salud. Mi nombre es Nabil Mayorga y me encuentro con mi compañera Fremiot Jiménez. Iniciamos con la entrevista. ¿Cómo se prepara una nota de salud?
Bueno, la pregunta que usted me está haciendo es bastante amplia, sin embargo, como toda nota, uno lo primero que hace es buscar el tema, buscar la información, llamar a las fuentes, verificar los datos y una vez que ya uno pues tiene toda la información, se reúne en ese caso con los jefes de información, dependiendo por supuesto de la edición, si es de mediodía o si es para las 7 de la noche o para la edición de la matutina. Se conversa con él, se le da algunas indicaciones de cómo quiere que va a ser el enfoque de la nota, luego uno sale a hacer la redacción de la nota, a tratar de también de alguna manera conseguir las entrevistas y todo el material que se consigue en algún centro médico, en la calle, en diferentes lugares, dependiendo de la noticia como sea, y luego uno viene al canal, redacta la nota y luego hace la edición. Por supuesto que este proceso se hace muy corto porque estamos hablando de información que va de una nota que es transmitida para el mediodía o para la noche, donde no necesita un proceso de postproducción o preproducción o la elaboración más detallada como si fuera en el caso de un reportaje, que por supuesto sería completamente diferente. Para cubrir nacionales, ¿qué es lo más importante que hay que tomar en cuenta? Hay que ser una persona muy actualizada, estar realmente muy pendiente de los periódicos, del internet ahora, de la televisión, ver todos los medios de información. También por supuesto estar pendiente del correo electrónico y estar constantemente llamando a las fuentes porque al cubrir temas nacionales uno en cualquier momento pues puede cometer el error de que se le pase una información que sea de suma importancia. En el caso de salud, en mi caso personal, yo tengo 10 años de hacer salud, conozco todos los médicos del país, los hospitales, las fuentes muy bien y pues de alguna manera se le va facilitando conforme pasan los años para uno poder tener la información a tiempo y en muchas ocasiones he tenido primicias como en el incendio del Hospital Calderón Guardia. Yo junto con 2 compañeros más hicimos la investigación que al final dio al traste con la persona que en ese momento cumple una condena de 20 años, quien fue Juan Carlos Ledesma, quien quemó el centro médico. Y bueno, a raíz de tener esa primicia de poder llegar de primera a este centro médico a las 4 de la mañana, cuando aún no habían sacado los cuerpos, obtuvimos un premio a nivel nacional, el Jorge Vargas Llené, un reconocimiento público en el año 2006. En las notas de salud, ¿cómo hace para que el público ponga atención a ese tipo de notas? El salud es algo que realmente interesa muchísimo a la gente, tomando en cuenta que una de las cosas más importantes es la salud. Hay que ser atractivo, hay que buscar enfoques diferentes, hay que tratar de enfocarse en lo que le perjudica o le beneficia a una gran mayoría y además de eso tratar de buscar tomas que sean atractivas, que el lenguaje sea muy sencillo porque a veces los médicos hablan un lenguaje muy técnico y eso es difícil, por supuesto dificulta de alguna manera a las personas que lo están viendo y lo están escuchando, así que hay que jugar con una serie de elementos para lograr tener una nota atractiva, que sea bonita y también siempre historizar, siempre utilizar una persona como ejemplo, porque cuando uno no deja de lado la parte humana, la nota no solamente se le enriquece, sino que es más fácil para el televidente poder entender. ¿Cuál de las dos prefiere cubrir, nacionales o salud? Bueno, a mí personalmente, a través de la historia he hecho nacionales en general de todo. Actualmente yo cubro salud y educación, pero sin lugar a dudas educación porque, sin lugar a dudas salud porque me ha dado la oportunidad de estar, de ver más de 200 operaciones en vivo, tener la posibilidad de estar con los médicos dentro de sala de operaciones y haber recabado una gran cantidad de información que me permite de alguna manera pues hablar con propiedad en el área de salud y de tener la ventaja de que si no puedo buscar mucha información en internet, yo ya estoy seguro de lo que sé porque a lo largo de los años he ido recabando la información y tengo el conocimiento y tal vez pueda hacer o una nota constructiva o una crítica realmente de una forma más objetiva. En diciembre, con las comidas típicas de Navidad, ¿cómo hace para que el público pueda incrementar esas notas de salud? Bueno, salud aquí, por ejemplo, en Noticias Repretel es un tema que tratamos en todas las ediciones con muchísima importancia por lo que les mencionaba anteriormente, que es un tema que le gusta mucho a la gente y tiene mucha afectación.
Sí se aumenta en la época de Navidad porque no se puede dejar de lado que en esa época aumentan muchísimas enfermedades. Nada más por darle un ejemplo, una de las patologías que para esta época aumenta son las personas que tienen problemas en el páncreas. El páncreas se ve inflamado por los excesos en las comidas. A veces hay gente que se excede con el licor, que es un problema bastante grave en Costa Rica, y hay otras personas que se exceden con los chicharrones, la carne de cerdo, los tamales, la grasa en exceso, y entonces las personas que ya pues tienen una predisposición o tienen algún tipo de debilidad podrían verse aumentada su enfermedad. En el caso del páncreas, las personas que tienen problemas de piedras en la vesícula, las personas que tienen problemas de úlceras gástricas también se ven afectadas.